¿sí? A ver, un segundo que inicie la grabación. Igual aprovecho para hacer un repaso de lo que hemos ido viendo. ¿Me confirman si están viendo, por favor, la pantalla? Sí se ve, doctora. Ok, listo, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, lo que hemos estado viendo esta semana, ¿sí? Es lo que es básicamente la activación de los linfocitos T. Como ya habíamos visto, ¿no? Los linfocitos tienen diferentes estadios, ¿no? Tenemos el linfocito nativo, virgen, aquel linfocito el cual ya se ha activado y obviamente produce un efecto, genera una respuesta. Y tenemos aquellos de memoria, ¿no? Que van a recordar cómo es el antígeno que los activó y en un segundo encuentro con ese antígeno van a poder generar un tipo de respuesta más rápida. Asimismo, también habíamos mencionado el hecho de que en estos estadios, ¿no? De los linfocitos, obviamente estos linfocitos van a tener tareas distintas, funciones distintas. Y eso va a ser también debido a que van a tener localizaciones distintas. Los efectores tendrán que viajar lógicamente hasta el lugar de la infección. Los de memoria hasta el lugar donde se depositen, se guarden. Los de nativos generalmente ganglios, recorrer el sistema circulatorio buscando el antígeno y ganglios. Entonces vamos a ver que las funciones son diferentes en cada estadio. Las localizaciones de estos linfocitos en sus diferentes estadios es distinta. La forma en que recirculan por el sistema, por nuestro organismo, es diferente, ¿no? Ya hemos visto cuando hemos hablado en la clase de circulación de células, de recirculación de células, que estas van a expresar algunos tipos de receptores en determinado momento y otros en otros momentos. Generalmente, entonces, sabemos que los nativos o vírgenes van a estar recorriendo todo nuestro organismo buscando el antígeno. Generalmente se van a estacionar principalmente, ¿no? En los ganglios, porque es donde generalmente se produce la presentación del antígeno a la célula. Repito, van a estar recirculando. Recordemos que no hay muchos linfocitos vírgenes, ¿no? El linfocito, una vez que se activa, sí tiene una expansión clonal, pero al inicio los vírgenes son pocos, entonces van recirculando, van saliendo de un ganglio, circulan por nuestro organismo, van a otro ganglio a ver si por ahí no encuentran de repente a un antígeno. Entonces están recirculando. Los efectores, ¿no es cierto? En su mayoría se van a activar en los ganglios, siendo que también hay otros órganos en los cuales se puede realizar la activación, la presentación del antígeno, como son los ganglios, ¿no es cierto? El vaso, los tejidos, los GALT, MALT, ¿sí? En menor número, claro, ¿sí? Pero también se da activación en estos órganos, en estos tejidos. Y lógicamente, algo que también ya les mencioné, pero como estamos haciendo un repaso, habíamos mencionado de que los linfocitos T no se van a quedar en el ganglio después de que son activados. ¿Por qué? Porque los linfocitos T, ¿no? Como ya hemos venido hablando varias veces, generan un tipo de respuesta que va a ser dada, uno, por la producción de citocinas. Y no podemos esperar que boten, que comiencen a segregar citocinas desde el ganglio y que estas citocinas caigan a todo el torrente circulatorio y se vayan por todo el organismo porque nos enfrentaríamos a un problema serio, ¿no? De una tormenta de citocinas, ¿no? Una respuesta sistémica, la cual no se busca, no se necesita en realidad. Y obviamente también cuando hablamos de los linfocitos T citotóxicos, de los CD8, sabemos de que estos tienen que viajar hasta el lugar en el cual están las células infectadas, ¿no? Para matarlas. Entonces definitivamente tienen que salir del ganglio e ir en busca del lugar donde está el microorganismo, el antígeno y producir una respuesta localizada. Pero no, eso no ocurre con todos los linfocitos. Los linfocitos B, sí, como ya se los había mencionado, básicamente ellos dan un tipo de respuesta que es conocida como la respuesta humoral. Los linfocitos B, como ya ustedes saben, son aquellos que producen anticuerpos. Entonces los anticuerpos tienen como característica que son bastante específicos y no hay problemas, ellos caen a sangre y van a ir buscando el antígeno. Tienen especificidad. Entonces, lógicamente,
ellos se pueden quedar en el ganglio y desde ahí, relajados, comienzan a producir los anticuerpos, los cuales van por sangre, ¿no? Hacia, en busca del antígeno. Entonces, ellos básicamente no van a tener que migrar, ¿no? Al lugar de la lesión, porque tienen un mecanismo de acción soluble. Entonces, son los linfocitos T, ¿no? De los cuales vamos a hablar específicamente el día de hoy. Son aquellos entonces, ¿no? Que ya hemos mencionado en varios estadios. Los nativos van a recircular por todo el organismo buscando, ¿no? Al antígeno en los ganglios. Los ganglios son como las comisarías. Ahí tenemos al policía que corretea al ladrón porque va buscando precisamente el antígeno, ¿no? Ustedes ya saben de que en los ganglios, a los ganglios van a llegar las células presentadoras de antígeno con el antígeno, ¿no? Entonces de repente llega el linfocito T nativo y encuentra ahí que la célula dendrítica ya le está esperando con un antígeno, genial, lo presenta. Pero si no, esa célula virgen sale nuevamente a otro ganglio a ver si es que en otra comisaría encuentra al ladrón que estaba buscando. Entonces va de esta forma. Ahora la conexión célula dendrítica al linfocito es muy interesante, es sumamente importante y es lo que vamos a analizar a profundidad precisamente en este tema. Es una señalización o se da una señalización bidireccional. Ambas células se comunican. Tanto la célula dendrítica le manda señales al linfocito T, como el linfocito T le va a mandar señales al linfocito, a la célula presentadora de antígenos. Muy bien, también habíamos mencionado el hecho de que las fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases para la respuesta del linfocito T? Tenemos la fase de reconocimiento. Como estamos aquí, la mayoría de las mujeres cuando inicié la clase, cuando ustedes conocen a alguien, ¿sí? Tienen que primero, obviamente, saber qué le gusta, cómo es, no sé, cuáles son sus hobbies. Ustedes reconocen, ¿no? A alguien antes de generar un tipo de respuesta o tener una actitud frente a ellos. Lo mismo pasa con los linfocitos T. Vamos a ver de que ellos tienen que primero reconocer el antígeno que les están presentando, que les presenta la célula presentadora de antígeno, y, ¿no? Y en base a lo que les presentan, ellos dicen, ah, caramba, ¿no? Ah, a este chico le gusta, no sé, las películas de acción, ok, vamos al cine a ver una película de acción. Ah, no, le gusta comer ceviche, ah, vamos a comer ceviche. Después que los reconoce, recién genera una respuesta. Los linfocitos hacen lo mismo, reconocen primero quién es el antígeno para después generar una respuesta, ¿sí? Entonces, la primera etapa es la etapa de reconocimiento, es la primera fase. Después tenemos la fase de activación. Ya sé de quién se trata, ¿no? Ahora tengo que activarme para generar una respuesta, ¿sí? Aquí vamos a ver actores muy importantes que ya se los he mencionado, como es la interleuquina 2, pero vamos a seguir mencionando mejor las fases para nuevamente regresar al inicio posteriormente. Después de la activación viene la expansión clonal. Recordemos de que este que reconoció el antígeno solamente uno, pero solamente uno no puede ir a la batalla. Un soldado no va a ganar ninguna batalla, no va a ganar la guerra, mucho menos. Entonces, lo que pasa es que se tiene que dar una expansión clonal. Este de aquí, que ya reconoció al antígeno, que ya se activó, que sabe que quien entró es una pseudomona, sabe que tiene que generar respuesta para pseudomona, obviamente ahora va a comenzar a clonarse. Moléculas exactamente iguales a esta primera, ¿no? Se van a multiplicar. Vamos a ver varios clones. Eso se llama expansión clonal. Después de esto vamos a ver la diferenciación. Las células, los linfocitos T, como ya habíamos hablado en algún momento, se diferencian en TCD4 y TCD8, pero ambos, tanto CD4 como CD8, van a diferenciarse también en células efectoras y células de memoria. Es decir, aquellas que van a ir a producir el efecto, la función del linfocito, y otras que se van a quedar acumuladas en el organismo para recordar el encuentro, ¿no? Para recordar cómo era el antígeno, cómo era la pseudomona, y ya básicamente tener una respuesta rápida una vez que ingrese, ¿no? Nuevamente el microorganismo, el agente del antígeno. Y lógicamente se da ese proceso de diferenciación y finalmente vamos a ver las funciones, ¿no? Cada linfocito, ya sabemos que el linfocito CD4 activa macrófagos, ¿no? Produce inflamación, produce citocinas. El caso de la CD8 mata a las células infectadas, ¿sí? Es la característica más importante, por eso se llama células citotóxicas. Entonces, cada una va a tener mecanismos de respuesta distintos, que también eso es tema de la siguiente clase. Pero entonces, miren, alguien me preguntó en clase, si recuerdo muy bien, ¿el mecanismo es el mismo para ambos, para ambas tipos de linfocitos T? Sí, tanto el CD4 como el CD8 van a pasar por los mismos pasos. Inclusive cuando veamos linfocitos B,
Los linfocitos B también pasan por los pasos de reconocimiento, activación, tal cual, pero obviamente las citocinas, ¿no? O los actores que van a participar en esos procesos son diferentes a estos, pero las etapas son similares, ¿sí? Aquí vemos una cosa sumamente importante, el primer punto importante que no se deben de olvidar es que en esta activación de los linfocitos T se va a dar la producción de una citocina sumamente importante, que es la interleuquina 2. Esa interleuquina es fundamental para que se dé el proceso de, obviamente, de activación, de expansión clonal, de diferenciación. O sea, para que es muy importante para que se dé la respuesta de los linfocitos T. Esta interleuquina 2 se va a producir o va a ser producida por la propia célula, por el propio linfocito, y va a tener actividad sobre él mismo. O sea, él la produce y va a actuar sobre él mismo también. Por eso se llama o se dice que tiene acción autocrina, pero también va a tener actividad sobre células vecinas, que puede ser no otras T, o básicamente inclusive también le ayuda de alguna manera también al linfocito CD8 en su activación. Eso es también bien interesante. Eso es una acción anacrina, ¿no? Recordemos que las células que producen citocina y actúan la citocina sobre ellas se llaman, se dicen que tienen acción autocrina, y anacrina cuando las citocinas actúan en células vecinas. Entonces, recordando nuevamente, el factor de crecimiento y proliferación más importante que vamos a ver en este proceso de activación del linfocito T es la interleuquina 2. Y como toda citocina necesita un receptor para obviamente unirse y vamos a ver que estas células tienen la capacidad de expresar el receptor de interleuquina 2. ¿Sí? Muy bien. También la respuesta inmunológica tiene un final, ¿no? Y en eso el sistema inmunológico, las células del sistema inmunológico son sumamente serias, ¿no? Van con amenazas de que me voy a suicidar y amenazan y nunca hacen nada. Ellas realmente dicen, ok, acabó mi función y ellos realmente van a apoptosis, ¿no? Que es el suicidio de las células, en este caso del sistema inmunológico. Todo este proceso de presentación, de reconocimiento, de activación, de expansión clonal, de diferenciación, toma varios días. Por eso les dije en clases de que obviamente el sistema o la respuesta adaptativa es muy buena, sin embargo no sería posible que esta se dé si es que no tenemos el innato. El innato nos da el primer freno y da tiempo para que este proceso de respuesta se dé. No, obviamente que cuando tenemos los de memoria esto probablemente disminuye en tiempo, pero igual hay un tiempo necesario para que se genere este tipo de respuesta. Los de memoria, ¿qué van a hacer? Recordar el encuentro, ¿no? Recordar quién fue el antígeno y generar una respuesta mucho más rápida la siguiente vez que ingrese el microorganismo. Entonces, acá vamos a ver otra cosa importante que les dije en relación a la parte del reconocimiento. Cuando las células, los linfocitos T, ¿no? Se conectan con la célula presentadora de antígeno. Recordemos que el linfocito T tiene un receptor que es el TCR, que va a reconocer, que va a recepcionar, ¿no? Al antígeno que lo vemos aquí. Vemos aquí la célula presentadora de antígeno, quien a través del MHC, el receptor MHC, le presenta el antígeno a la célula T. Sí, recordemos que para la CD4 es el MHC2, para la CD8 el MHC1, ¿sí? Le presenta, ¿no? Acá recordemos de que el MHC2 no tiene la capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño en relación a lo que está presentando. Entonces le puede presentar algo el linfocito T y el linfocito T tiene que saber, ¿no? De alguna manera que lo que le están presentando es propio, ¿no? O es extraño. Y esta parte de aquí es sumamente interesante. Entonces vamos a ver que si la célula dendrítica le está presentando algo que es mío, que es propio, hacia el linfocito T, obviamente no se va a activar. Sin embargo, si le está presentando algo que no es propio, sí se va a activar, ¿sí? ¿Y eso por qué o cómo sí se va a dar? Vamos a ver de que existen lo que se llama la segunda señal dentro de ese primer proceso de presentación que hemos visto aquí, ¿no? De reconocimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que las células dendríticas van a comenzar a producir unos compuestos que se llaman moléculas coestimuladoras que se van a unir al linfocito T y le van a decir de alguna manera, le van a dar como que codazos y le van a decir, oye, mira, lo que yo te estoy presentando es algo que no es tuyo, es algo extraño.
¿Y cómo así? ¿Cómo así estas células producen esto? No es que los microorganismos sean burros, ¿no? Sino que lo que pasa es de que la célula dendrítica, la célula presentadora, como ustedes saben, va a comerse el antígeno, lo va a fagocitar y en ese proceso, ¿no? Internamente, la célula se da cuenta que es algo extraño, o sea, la célula no se da cuenta. La bacteria produce, no estimula la producción de estas moléculas dentro de la célula dendrítica y hace que obviamente la célula dendrítica segrega estos compuestos y estos van a actuar sobre el linfocito T. Eso se llama la segunda señal. La segunda señal es gracias o está dada a moléculas coestimuladoras. ¿Cuáles son las moléculas coestimuladoras? Como ya hemos visto, tenemos a las moléculas de la familia B7, que son las más importantes. Dentro de estas tenemos a las B7.1, B7.2A. Como todas las moléculas, necesitan un receptor sobre el cual actuar. Estas moléculas, repito, moléculas coestimuladoras van a estar siendo producidas por las células presentadoras de antígeno y van a tener sus ligandos sobre los cuales se van a unir. Y los ligandos sobre los cuales se van a unir están expresados en los linfocitos T. Solo que vamos a tener ligandos de dos tipos, los ligandos del tipo CD28 y los del CTLA4. Como ya habíamos mencionado, los CD28 son ligandos que van a prender la respuesta inmunológica, que le van a decir actívate, ¿no? Y eso es sumamente importante. Sin embargo, los CTL4 tienen el efecto contrario, inhiben la activación. Le dicen para, frénate. Entonces, esto de aquí es sumamente importante y es algo clave en la respuesta inmunológica, porque cuando ustedes quieran activar el sistema inmunológico, obviamente van a hacer que haya B7, van a hacer que el CD28 sea el que sea apretado, por decirlo así, y cuando quieran frenar la respuesta inmunológica van a hacer que no haya mucho B7 o, lógicamente, apretar el CTLA4 para apagar el switch, ¿no? Para apagar la respuesta inmunológica. Y este CTLA4, como les dije en clases, es sumamente importante. Hoy en día hay muchos fármacos que se están sintetizando en base precisamente al bloqueo, ¿no? O imitación de este CTLA4. Hay otras moléculas también que pueden expresarse. Bueno, ya sabemos la interleuquina 2, que es sumamente importante en este proceso. Y también hay otras moléculas estimuladoras como la CD40 y el CD40 ligando, que también lo vamos a ver más adelante, que también van a ayudar, ¿no? En ese proceso de señalización que va a confirmar el linfocito T que se tiene que realmente activar. Veamos aquí, como yo lo había mostrado anteriormente, tenemos la célula presentadora de antígeno, tenemos el linfocito T, la célula presentadora de antígeno a través del MHC le está presentando el antígeno, ¿no? La fracción del antígeno al linfocito T, acá está el receptor del linfocito T, que es el TCR, pero si no hay B7 o está muy poquito el B7 y no se va a unir al CD28, no hay quien le dé esa señal, quien le diga, ¿no? Oye, actívate, simplemente la respuesta no se va a activar. Es decir, y esto se va a dar cuando esta célula presente algo que sea propio también, ¿no? Cuando no es algo que sea propio, esta célula simplemente se va a quedar inactiva. ¿Y qué es lo que pasa, no? Básicamente, cuando realmente es algo que sea extraño, la célula va a expresar el B7, ¿no? Este B7 se va a unir al CD28, ¿sí? Y esto también va a estimular, ¿no? Esta conexión que se va a dar aquí va a estimular la expresión de citocinas, que es la interleuquina 2, ¿no? Y la interleuquina 2, obviamente, como ya les dije, va a tener esta capacidad de decirle a la célula, sobrevive, proliférate, diferénciate. Entonces tiene que haber esta segunda señal que es dada por ese B7 para que se produzca realmente la activación del linfocito T. Como les dije en clases también, esto del CTLA4, pareciera a veces ustedes están acostumbrados a estudiar y pensar que las cosas fueron descubiertas hace muchos años. Sin embargo, los estudios no dejan de parar, las cosas no dejan de avanzar. Y por ejemplo, en el 2018 fue cuando se ganó el premio, o estos dos investigadores, James Allison y Takuso, eh, descubrieron un mecanismo para enfrentar al cáncer precisamente a través de los CTLA4, ¿no? Con anticuerpos que bloquearan los CTLA4, que facilitaran de alguna forma la activación de linfocitos y reforzaran la acción del sistema inmunitario contra células del cáncer. Entonces fue sumamente interesante. Van muchos años en investigación, ¿no? De estas terapias. Y bueno, ellos fueron ganadores, estoy hablando de premio Nobel hace 4 años. Es decir, es algo que todavía falta explorar muchísimo. Entonces, en conclusión, es que
nosotros, para que se active la célula, el linfocito T, tenemos que tener una primer señal que está dada por ese reconocimiento del antígeno, ¿no? Por esa conexión entre la célula dendrítica y el linfocito T virgen. Vamos a ver citocinas, que es la interleuquina 2, que va a participar, y la segunda señal en forma obligatoria dada por moléculas estimuladoras como las B7. Si no hay esa segunda señal, si no hay citocinas, no se va a dar todo el proceso de activación, no va a haber quien le diga a la célula sobrevive, prolifera, diferénciate. Tenemos que tener todos estos compuestos. Si no hay esto, no se va a dar esa respuesta, ¿sí? Algo también importante que les dije era de que básicamente esta conexión entre lo que va a ser la célula dendrítica y el linfocito T es un tipo de conexión que no es un choque y fuga, que no es como el caso de la transmisión del sistema nervioso central, que generalmente tienes una neurona, tienes expresión de neurotransmisores, ¿cierto? Una neurona segrega neurotransmisores y viaja, ¿no? Hacia, hacia la otra neurona. Aquí se da una verdadera conexión. Hay una conexión, o sea, hay como un anclaje, ¿no? Entre el MHC, el TCR, el antígeno que pues, está por aquí, en los B7, el CD28, y se forma un inmunosoma, una verdadera unión. Tiene que tener inclusive un determinado tiempo de unión. No es solamente que se tocan y ya, no tiene que haber un tiempo que permanezcan unidos para que se dé la reacción. Y ahí vamos a ver moléculas de adhesión celular que van a participar en este proceso, integrinas que van a hacer que ese proceso sea más estable, ¿sí? Y también vamos a ver aquí estas colitas que ven ustedes aquí, ¿ya? Tienen motivos asociados a tirosina, que básicamente lo que permite esos motivos asociados a tirosina que tienen esos grupos de aquí OH es su proceso de fosforilación. Para que se acuerden de esto, todo lo que es fósforo, recuerden los fósforos de sus casas, cuando prenden un fósforo, ¿no? Se prende algo. Entonces, básicamente el fósforo hace eso, prender, activar y manda señales a la parte interior que van a activar el sistema de las máquinas. Y esto es sumamente importante. ¿Qué hace este sistema de las máquinas? Le va a dar señales a la célula que le van a decir, que van a decirlo, que van a estimularla a que produzca BCLXL y BCL2. Estas moléculas son moléculas antiapoptóticas, es decir, anti-muerte. Moléculas que van a hacer que la célula sobreviva. Son moléculas antimuerte, entonces las células van a sobrevivir más tiempo. Aumentan la secreción de la interleuquina 2, que recordemos es sumamente importante para los procesos de diferenciación, ¿no? Expansión, todo lo demás. Y también aumenta la expresión del receptor, porque recordemos que se produce la interleuquina, necesitamos que haya un receptor para que éste actúe. Entonces, y obviamente la interleuquina aumenta el proceso de proliferación. Igualmente se aumentan las ciclinas y se disminuyen todos los factores inhibitorios de los ciclos de división. Entonces, toda esa señal todo esto le indica a la célula que tienes que multiplicarte. Finalmente, a través de muchos mecanismos, vamos a ver que esas células, estos linfocitos se van a diferenciar. Ah, caramba, ¿y cómo en qué se van a diferenciar? En los efectores y memoria, las células de memoria, aquellos que van a ir a la lucha y aquellos que van a quedarse en el organismo para recordar el encuentro con el antígeno. ¿Mm? Asimismo, ayer también les dije de que los efectores, los CD4 efectores, también se van a diferenciar en los TH1, TH2, TH17, que son subtipos de linfocitos, TCD4, ¿no? Ya yo les dije al inicio del curso que poco a poco nos íbamos a complicar un poco más. Y no solamente es que exista el linfocito T, sino también TCD4, TCD8, y dentro de los TCD4, los TH1, TH2, TH17. Vamos a ver varios tipos, inclusive hay otros que están siendo nuevos, que están en investigación. Muy bien, también les había mencionado que los ligandos, no los B7, la familia de los B7 son bastante grandes. Yo les he dado dos, en los libros van a encontrar más, pero los básicos precisamente son esos dos. Los demás todavía están en investigación, ustedes están en inmunología básica, con que sepan que existe este de aquí, que es sumamente importante para la activación del sistema inmunológico. Perfecto. Y al igual tenemos los receptores, el CD28, CTLA4, tenemos otros, ¿no? El ICOS, el PD1, que son otros tipos de receptores que también se van a expresar en algunas células, pero por el momento no me interesa mucho que las aprendan. Hay otros que están en investigación todavía.
Entonces, el CD28 y el CTLA4 sí son importantes. Recordemos que el CD28 le da el switch de apréndete y el CTLA4 de apágate, ¿sí? La expresión de estos, los CD28 se van a expresar, ¿no? En células obviamente que estén listas, ¿no? Para ser activadas y los CTLA4 en células que ya van a estar activadas, listos para freno de la respuesta inmunológica. Por ejemplo, ¿no? En algunas terapias, miren ustedes lo que han hecho, algunas terapias que sí están en el mercado, sobre todo para lo que es las enfermedades autoinmunes, ¿no? Han colocado la cabecita del CTLA4 a un anticuerpo monoclonal, han hecho un anticuerpo monoclonal, ¿no? Miren aquí el anticuerpo, lo han direccionado hacia el B7, entonces hacen que este se una al B7 y al unirse, obviamente no se genera la respuesta inmune, porque como este B7 va a estar unido al CTLA4 de aquí, no se va a poder unir al CD28, no se activa y se bloquea la respuesta del sistema inmunológico. Este es un mecanismo de tratamiento para algunas enfermedades autoinmunes. Así vamos a ver algunos anticuerpos monoclonales actuando frente a ese tipo de enfermedades, ¿no? Que vamos a trabajar con ustedes enfermedades autoinmunes en prácticas. En la última fase, en la tercera fase, el tema de taller va a ser precisamente enfermedades autoinmunes, ¿no? Y esta es una forma de tratarlas, enfermedades autoinmunes. Muy bien. También les había mencionado que otra forma de señalización son los CD40, CD40 ligando. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Las células cuando reconocen un antígeno, como lo estamos viendo aquí, con o sin B7, o sea, cuando se conectan con o sin B7, o sea, se conectan, van a comenzar a expresar CD40, ¿no? Las células dendríticas. Y los linfocitos T van a comenzar a expresar los CD40 ligandos. Entonces, se van a unir el CD40 que se expresa aquí en la célula presentadora de antígeno, el CD40 ligando se comienza a expresar en el linfocito T, ¿no? Y esta conexión va a estimular, ¿no? Que esta célula de aquí comience a expresar B7 y también que secrete, lógicamente, la interleuquina 2. Entonces, repito, ¿no? Se conecta, ¿no? Este MHC del célula presentadora de antígeno con el antígeno, el TCR del linfocito T, y aquí se está expresando CD40, este comienza a expresar el CD40 ligando, conecta y le manda una señal, ¿no? Esa señal hace que se exprese también B7 y interleuquina 2 que aumenta la capacidad de proliferación y de diferenciación de las células. Por eso decíamos que también hay otros caminos, ¿no? De moléculas coestimuladoras, que precisamente es el CD40 y el CD40 ligando, que también va a actuar en la activación del linfocito B, ¿sí? Y esa conexión, ¿no? Finalmente, después de la activación de la máquina, hasta lo que ya les explicaba anteriormente, va a hacer que la célula se prolifere y se diferencie. Entonces, es importantísimo, ¿no? Estas moléculas coestimuladoras, estos ligandos que van a permitir realmente hacerle entender al linfocito T, ¿no? Que lo que se está presentando es algo que es extraño y que tiene obligatoriamente que generar un tipo de respuesta. Muy bien, también habíamos hablado de la apoptosis, ¿sí? Cuando la célula genera una respuesta inmunológica y ya tiene que parar de dar esa respuesta porque ya acabó el antígeno, estas van a ir a apoptosis. Vamos a ver, ustedes ya deben de conocer que hay diferentes vías de apoptosis, ¿no? La vía extrínseca, la vía intrínseca. Básicamente aquí, en este momento, ojo, estoy haciendo hincapié, lo que vamos a ver es que las células de sistema inmunológico activadas, las efectoras activadas T, van a ir a apoptosis por el mecanismo extrínseco, por la expresión de lo que es el TNF, ¿no? El factor de necrosis tumoral. Va a haber expresión del factor de necrosis tumoral y, lógicamente, las células van a expresar receptores, ¿no? De factor de necrosis tumoral, se unen en ligando y envían señales dentro de la célula que le va a decir, o bueno, mejor dicho, van a iniciar todo lo que es la vía de las caspasas y van a continuación a producir la muerte de la célula. Es como muere la célula. Comienza a expresar esos factores, esos receptores para factor de necrosis tumoral, estos activan la vía de las caspasas y producen la muerte de las células. Bueno, si nosotros nuevamente observamos aquí
¿no? Si tuviésemos los equipos necesarios para de repente identificar la superficie, los cambios de superficie de las células, podríamos ver, miren este comportamiento que estamos viendo aquí. La interleuquina 2, por ejemplo, inicia como que se produce, como que vemos un pico alto, miren aquí, como en el día 2, perdón, a las 12 horas. El receptor en el primer día, el CD40 ligando también después del primer día, y después recién vemos la división celular, que el pico más alto se da al día 3. Entonces vemos aquí, ¿no? La secuencia de cómo realmente estas células van a ir cambiando en el tiempo y que se necesita obligatoriamente un determinado número de días para que se genere toda esa división y diferenciación tan importante. Entonces, ¿hay cómo hacer esto? Sí, a través de estometría de flujo, pero obviamente son pruebas costosas, pero solamente para graficar, ¿no? De que esa secuenciación de expresión de interleuquina, de receptores, la expresión de los CD40 ligandos, el proceso de división celular y todo lo demás va a tomar varios días, como ya se los había mencionado anteriormente. Aquí vemos básicamente lo que es la estructura, ¿no? De esa interleuquina 2 tan importante y de su receptor. El receptor, ¿no? Lo vemos aquí. Aquí vemos la interleuquina, se une la interleuquina al receptor y obviamente eso va a producir todas las respuestas de activación, proliferación que habíamos mencionado. ¿Cómo se regula, ¿no? La expresión del receptor de interleuquina 2? Vamos a ver de qué, como lo vemos aquí, este CADE, y todos ustedes han hecho bioquímica, ¿no? El CADE básicamente se conoce como la constante de disociación, ¿sí? Y miren, aquí, ¿no? En la forma nativa, básicamente esa constante, perdón, la constante de disociación es más o menos 1 por 10 a la 9, ¿no? Y miren por aquí, ¿sí? Ya es 1 por 10 a las 11. Eso quiere decir que al inicio la unión o la afinidad es muy baja, ¿sí? Muy, muy bajita. Entonces, cuando se comienza a dar toda la señalización en forma interna, ¿no? En esta célula que está presentándole el antígeno, se comienza a unir el B7 con el CD28, básicamente se comienza a aumentar la capacidad de afinidad. Y lógicamente la interleuquina 2 que se comienza a producir, obviamente se va a unir con mayor afinidad a los receptores, se comienza la unión misma de la interleuquina, comienza a aumentar la expresión de más receptores y la afinidad aumenta la afinidad de ella por la interleuquina. Aumentar la afinidad quiere decir que van a estar menos cantidad inclusive de interleuquina para que tenga la capacidad de activación. Y lógicamente, este aumento de afinidad, esa producción de interleuquina va a hacer de que las células obviamente comiencen a proliferarse. Entonces, es sumamente importante la presencia de estos receptores, la activación, la mejora en afinidad para que se pueda dar estos procesos de diferenciación y proliferación, en este caso de los linfocitos T. Entonces, la interleuquina 2 es una pieza muy, muy importante en todo este sistema, ¿sí? Muy bien. Bueno, aquí había dicho, ¿no? Una unión muy baja de afinidad, señalización interior es muy poca, bueno. Entonces, esa unión o cuáles son las respuestas, ¿no? En relación a la interleuquina 2 cuando se une al receptor, lo que le va a decir a la célula es proliférate, diferénciate en lo que son efectores de memoria, ¿sí? Porque son las funciones más importantes, bueno, porque obviamente las efectoras son las que van a tener las funciones importantes dentro del sistema inmunológico, ¿sí? Bueno, acá obviamente recordando nuevamente de que una sola célula no va a generar una respuesta, entonces después de que se da esta parte de aquí, nosotros también hemos hablado de la parte de proliferación, ¿no? En la cual las células se van a comenzar a multiplicar una vez que generan la respuesta. Tiene que haber un pare, ¿no? De esa multiplicación, de esa expansión clonal y obviamente va a comenzar a decaer, si bien es cierto al inicio, ¿no? Gracias a la interleuquina 2, a la señalización que hemos visto anteriormente, van a comenzar a expresarse muchísimos, generan respuesta, pero después tiene que llegar a una homeostasis, ¿no? Nuevamente calmar, se van a apoptosis, pero no desaparecen en su totalidad. Los que van a quedar después de varios días, ¿no? 14 días, aquí le está poniendo como ejemplo, son las células de memoria. Las células de memoria van a quedar en nuestro organismo durante mucho tiempo para obviamente recordar el encuentro, recordar cómo generar respuesta frente a determinados antígenos. Muy bien, entonces, habíamos también mencionado hace un momento de que
precisamente las células, las efectoras, también se pueden diferenciar en los diferentes tipos de linfocitos efectores, ¿no? Los CD4 efectores. Y aquí es un nuevo conocimiento para ustedes, ¿no? Nunca habían escuchado de repente hablar que tenemos linfocitos TH1, TH2, TH17. Pues los tenemos, ¿no? Vamos a ver aquí que precisamente ese linfocito T efector se puede diferenciar, ¿no? En lo que son el linfocito TH1, TH2 y TH17. El 17 como que está un poquito relegado, no tiene tantas actividades, pero obviamente vamos a ver que también sí es importante, ¿no? Repito, el TH1 y el TH2 generalmente sí son más importantes, pero también está el TH17. Entonces vamos a ver que lo que diferencia a estos tipos de células principalmente son el tipo de citosina que van a expresar. Recordemos que de acuerdo al tipo, a la citosina, las citocinas tienen diferentes actividades, ¿no? En el caso del TH1 vamos a tener al interferón gamma, TH2 a la interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Al TH17 está más fácil acordarse porque produce la interleuquina 17A, la 17B, F, perdón, y la interleuquina 22. ¿Qué nos va a dar como resultado estos procesos, no? ¿Qué reacciones inmunes vamos a ver? La interleuquina gamma, aquí como la vemos, perdón, interferón gamma, la activación del macrófago, y también va a estimular la producción de la inmunoglobulina G. La TH2 está relacionada con la activación de mastocitos, de eosinófilos, la producción de inmunoglobulina E, la activación por la vía alternativa de los macrófagos. Y las TH17 está más relacionado, ¿no? A lo que viene a ser inflamación, ¿no? Producción a través de los activación a través o participación en ella a través de los monocitos, de los neutrófilos. Frente a quienes generalmente se van a producir o se van a diferenciar, ¿no? Básicamente los TH1 se van a promover frente a microorganismos intracelulares, los TH2 frente a parásitos en mitos y los TH17 frente a microorganismos extracelulares o los fungi, ¿no? Los hongos. Como ustedes saben, inclusive si ustedes ven, ¿no? Siempre hemos hablado de que inmunoglobulina E está relacionada con parásitos y precisamente vemos que la acción va a ser en parásitos, ¿sí? Y también sabemos de que la inmunoglobulina E está relacionado con alergias. Por eso vamos a ver aquí qué roles cumplen estos linfocitos frente a algunas patologías, ¿no? El caso de el TH1, enfermedades autoinmunes, ¿no? También está asociado a daño de tejido en el caso de infecciones crónicas, el caso de la TH2, alergias, ¿no? Recuerdan que tenemos inmunoglobulina ¿sí? Y tenemos autoinmunidad de órgano específico, que precisamente en el caso de las TH17. Esto lo vamos a ver a detalle cuando hablemos de enfermedades autoinmunes. Entonces, los diferentes subtipos, ¿no? Del linfocito T van a tener diferentes tipos o como tarea, como característica, van a producir diferentes tipos de citocinas y como consecuencia de esa diferente, ¿no? Producción de citocina, obviamente vamos a tener como consciente, ¿no? Respuestas y efectos distintos, ¿sí? Entonces, esas son las células que ustedes no conocían, que ahora obviamente las estoy presentando. Muy bien. Ahora, algo importante. ¿Y cómo así? ¿Qué es lo que pasa para que estas células se puedan diferenciar? Vamos a ver de qué aquí van a participar una serie de factores de transcripción internos dentro de la célula que van a hacer de que éstas se diferencien en los diferentes subtipos, ¿no? De TH, ¿sí? Obviamente, vamos a ver de que va a haber estos factores de transcripción, ¿no? Estimulados también por factores externos que van a ser diferentes citocinas, que van a hacer de que internamente se activen algunos para que se diferencien, ¿no? En los diferentes tipos de células. Entonces, si ustedes observan aquí el gráfico, vemos, ¿no? La presentación del antígeno a través de la célula dendrítica, el linfocito virgen. Vemos aquí internamente los factores de transcripción que van a estar estimulados, miren aquí receptores para citocinas por diferentes citocinas, ¿sí? Y esto va a estimular en forma interna la expresión, ¿no? De algunos compuestos que van a hacer que cada una de estas células se diferencien en TH1, 2 o 17. ¿Cuáles son estos?
¿sí? Vamos a ver cada uno de ellos dependiendo del tipo de linfocito T sobre el cual se va a diferenciar. Entonces, muy bien, ¿cómo se desarrolla, cómo se diferencia un linfocito T normal, convencional, ¿no? Un efector en un linfocito TH1? Observen ustedes, tenemos aquí la participación, ¿no? De la célula dendrítica que está presentando el antígeno al linfocito T, ¿no? ¿Y qué va a pasar en este linfocito T? Vamos a ver qué, ¿sí? Recordamos nosotros nuevamente, estos se presentaban o se activaban frente a microorganismos intracelulares, ¿no? Microbios intracelulares. Entonces vamos a ver aquí que, por ejemplo, qué es lo que va a pasar en la TH1, ¿no? Viene la célula que está presentando el antígeno, pero también se aproxima el macrófago. Y estos comienzan a producir interleuquina 12. También vamos a ver por aquí al Natural Killer, que comienza a producir, ¿no? El interferón gamma. Y estas citocinas le envían señal, ¿no? A esta célula T, y va a activar el STAT4, ¿no? En el caso de la interleuquina 2, y en el caso del interferón gamma, el STAT1, quien va a activar a TBET, y como consecuencia va a aumentar aún más la expresión del interferón gamma, y como consecuencia va a hacer de que esta célula se diferencie en TH1. ¿Cuáles van a ser las funciones? La activación de los macrófagos y también va a ayudar en la producción de algunos isotipos de inmunoglobulinas. Entonces, así es como nace la TH1, gracias a la interleuquina 4, el interferón gamma, que van a activar el STAT4 o el STAT1, ¿no? Y de esa forma esta célula se va a diferenciar, ¿no? En la TH1, que es la primera que hemos mencionado. Muy bien, ¿qué va a pasar en el caso de que la célula, o cómo es que la célula se va a transformar en una TH2? Miren aquí, ¿no? Tenemos la célula presentadora de antígeno, lo está presentando un antígeno. Por aquí tenemos un parásito, ¿no? Miren aquí. Tenemos un mastocito, una célula relacionada a la alergia. Y vamos a ver que se va a comenzar a expresar interleuquina 4. Interleuquina 4 va a activar ya otra vía, ¿no? De señalización, ya no la STAT4, va a activar la STAT6, ¿sí? También en este caso se activa la GAT4, que es otra vía, ¿no? Pero que no se sabe muy bien cuál es su inicio. La idea es que se va a activar, ¿no? Estos factores de transcripción distintos y como consecuencia de esta activación, ¿no? Esa célula inclusive va a comenzar a producir más interleuquina 4 y esto va a hacer que estas células se diferencien en las TH2. Las TH2 van a tener la capacidad de producir interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, que como consecuencia van a tener, ¿no? Como sus funciones principales, la mayor producción de inmunoglobulina E, la activación de eosinófilos y la secreción de muco. De moco. Mira, interleuquina 4, producción de inmunoglobulina E. Interleuquina 2, activación de eosinófilos. Y la secreción de moco. ¿Por qué es importante la secreción de moco en este caso? Porque recuerden que si tienen ustedes un parásito, el moco es importante para su eliminación. Entonces, la interleuquina 13 favorece la expresión de moco. ¿Quién la va a producir? La va a producir la TH2, ¿no? ¿Quién ayuda en la activación de eosinófilos? La interleuquina 5. ¿Quién ayuda en la producción de inmunoglobulina E? La interleuquina 4. ¿Estas por quiénes van a ser producidas? Por las TH2, que se van a diferenciar también porque va a haber una mayor producción de interleuquina 4, ¿no? Que activa el STAT4, el STAT6, mejor dicho. Y finalmente las TH17. Las TH17, como vemos aquí, aquí vemos unas bacterias, una bacteria extra y un fungi, un hongo, ¿no? Que van a aumentar o van a tener como consecuencia que las células comiencen a producir interleuquina 6 e interleuquina 1, ¿no? Tenemos aquí el factor beta, que también se va a producir, no sabemos muy bien cuál es la base de esta producción, o sea, quién lo produce. El hecho es de que se va a activar el STAN3, ¿no? O el ROFT a través del beta, que va a dar como consecuencia la producción de interleuquina 21. Y esto va a hacer que esta célula de aquí se comience a diferenciar, ¿no? En las TH17. También hay aquí la producción de interleuquina 23, ¿no? Que la va a producir la célula presentadora de antígeno. Y entonces, en resumen, interleuquina 6, expresión de interleucina 21, de interleucina 23, van a estimular a que la célula
se diferencia en la TH17, que va a producir como consecuencia TH17, que tiene la función importante en inflamación, y la interleuquina 22, que tiene importancia en relación a formar barreras, ¿no? Que bloqueen el ingreso de algunos microorganismos. Entonces vemos aquí nuevamente, como les mencionaba, los factores de transcripción que son distintos para la diferenciación de los diferentes tipos de linfocitos T, ¿sí? De esa forma nacen los TH1, TH2, TH17. Bueno, ahora otra cosa bastante importante. Nosotros siempre habíamos hablado de que los TCD4 también se llaman, no son conocidos como los linfocitos T cooperadores, ¿no? Los CD4 son los helpers, ¿sí? Entonces vamos a ver que los CD4, los helpers, ayudan en la activación de los linfocitos B, pero también ayudan en la activación de los linfocitos de los CD8, de los citotóxicos. ¿Y cómo así? Los CD4 helpers ya ayudan, expresan citocina, ¿sí? Que también va a actuar de alguna manera, va a ayudar también, va a mandar señales al CD8 para que estos se activen con mayor facilidad. Recordemos que la célula presentadora de antígeno presenta, ¿no? A CD4, puede presentar también a CD8. Entonces, le manda señales, ¿no? Recordemos que tiene función anacrina y paracrina, ¿no? Los citocinas. Entonces, la citocina cerca dentro de la CD8 le ayuda, le manda señales y facilita que esta también se pueda diferenciar. Por eso, en algunas enfermedades, lo más grave es que nos falle la CD4, los helper, porque los helper ayudan a la CD8 a activarse, ayudan a los linfocitos B a activarse. Entonces, la CD4 resultan ser un punto muy clave dentro de la activación de la respuesta inmunológica. Por otro lado, también las T-helper ayudan de alguna manera, como que estimulan a las células presentadoras de antígeno, como se conectan, ¿no? Le está presentando a la célula presentadora de antígeno, le está presentando el antígeno, también esta la linfocito T, como que le manda señales que estimulan a la célula presentadora de antígeno a una mejor producción de citocinas y que lógicamente cuando le presente, ¿no? El antígeno, el linfocito CD8, también esté como que más mosca, más listo para producir citocinas y de esa forma indirecta ayuda también a la diferenciación de lo que viene a ser las células citotóxicas. Entonces la helper tiene dos mecanismos por los cuales puede ayudar al CD8 a diferenciarse, ¿no? Que es directamente a través de la producción de citocinas o indirectamente porque manda señales estimulantes a la célula presentadora de antígeno que la vuelve más lista, más mosca para poder activar a los linfocitos CD8, ¿no? Entonces, los CLP son sumamente importantes en la activación de los CD8 y también en la activación de los linfocitos B. Finalmente, ¿no? El desarrollo de las células de memoria, ¿no? Básicamente, los nativos, como ya habíamos dicho, ¿no? Es un estadio de las células. Acá están los net cells. Vemos las efectoras, ¿no? Y vemos las células de memoria, ¿sí? Obviamente no las vamos a ver nunca al microscopio así tal cual están aquí, pero vean ustedes como la virgen, ¿no? Tiene ese núcleo rojo, la efectora tiene, mejor dicho, tiene núcleo histoplasma rojo, la efectora toda es moradita y la de memoria queda con el corazón, ¿no? Con el núcleo del morado y el citoplasma del rojo, solamente para que se imaginen, ¿no? Que es una mezcla de alguna manera, esta se lleva el corazón, ¿no? De la efectora para reconocimiento del antígeno. Lo que ustedes ven aquí, ¿no? Ven varios CD, porque vamos a ver de que en algunos o en varios de ellos, en algún determinado momento hay algunos de estos CD que van a estar expresados y en otras inhibidos. Todos, de alguna manera, como yo les he dicho muchas veces, todas las células expresan los diferentes CD. Sin embargo, en algunos momentos van a estar como que apagados y en otros prendidos, que es precisamente lo que ayuda en la inhibición, ¿no? En la inhibición, en la activación, en las funciones de las diferentes células. Están ahí, pero en unos están low, en otros no están apagados, en otros están prendidos, y eso es lo que va a diferenciar a los diferentes tipos de células, ¿no? Porque no es que las células lleven un nombre escrito, sino que básicamente en algún momento, en algún estadio, esos CD se van como que a activar y en otros como que van a estar dormiditos, y eso es lo que va a diferenciar a los diferentes tipos de células, ¿no? Los CD son muy importantes, por eso van a encontrar los mencionados, ¿no?
de diferentes formas, ¿no? O en diferentes células, ¿no? Acá tenemos todos los CD45, CD25, CD27, CD44, en todos los estadios. Sin embargo, en algunos está en low, en otros en high, high que se refiere a bajo o elevado. Básicamente estos CD son marcadores. Marcadores se dice se conocen como clúster de diferenciación. Alguien me preguntó ayer qué significa CD. Ya no tuve tiempo porque justo ya entraba la siguiente de la doctora Jenny, la docente. Entonces, clúster de diferenciación es una marca de diferenciación de las células, ¿no? Que en algunos casos sí son receptores. Entonces, pero básicamente son marquitas, es como que todos nosotros tuviésemos lunares, varios tipos de lunares, ¿sí? Y en algunos momentos estos van a estar como que activados y otras veces dormidos. En este caso, todas las células tienen los CD40, CD25, CD27, CD44, pero en algunos casos van a estar como que en low, otros que en high, como que apagados o prendidos, ¿no? En mayor expresión o menor expresión dependiendo del estadio que tenga la célula. Entonces, las células de memoria, ¿no? Son estas de aquí que se van a quedar en el organismo para recordar el encuentro, ¿sí? ¿En qué casos los linfocitos de memoria básicamente explican el fundamento de un procedimiento muy utilizado en enfermedades, en medicina, para la prevención de enfermedades? Lo que ya les he dicho muchísimas veces, no precisamente para las vacunas. Gracias a que existen los linfocitos T de memoria, es que nosotros tenemos hoy en día las vacunas. Si no tuviésemos los linfocitos T de memoria, no tendríamos vacunas. Ya más adelante vamos a ver de que también el desarrollo de vacunas no es tan sencillo como parece. Yo sé que nosotros hemos hablado de vacunas en la parte de prácticas, los diferentes tipos de vacunas para el COVID, que hemos tenido de alguna manera suerte de conseguir una vacuna. ¿Suerte por qué? Porque no todos los tipos de antígeno tienen la capacidad de estimulación y de dejar memoria. Eso es algo que no lo voy a explicar a detalle ahora, porque eso lo vamos a ver cuando explique las funciones específicas de la parte de linfocitos B. Ahí voy a explicar por qué algunos sí dejan memoria y otros no dejan memoria. Por eso cuando se dio la pandemia del COVID, el miedo era, ¿se conseguirá una vacuna? ¿Por qué había la duda de que se consiga o no una vacuna? Porque no todos los tipos de antígeno tienen la capacidad de activación y de dejar memoria. Y eso es algo sumamente interesante, pero gracias también a la tecnología hoy en día se ha conseguido, ¿no? Antígenos que no activen, que no dejen memoria, se ha conseguido colocar algunos trazos, algunas colitas, algunos pedacitos de reconocimiento que hacen que sí pueda de alguna manera generar algún tipo de respuesta, ¿sí? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Aquí terminamos la clase de activación de linfocitos T y lo que nos queda pendiente entonces para la siguiente semana son los mecanismos, cómo es que estos linfocitos T van a generar algún tipo de respuesta. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, nos hemos quedado aquí. La clase queda igualmente grabada, ¿no? En la parte inicial he hecho un repaso de todo para que ustedes puedan de repente darle una revisada, ¿sí? No sé si de repente hay alguna pregunta.